al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder bueno. ¿Quién trajo Biblia? Ok, si no trajiste Biblia, siéntate al lado de un cristiano. Ya cuando te conviertes, pues nosotros aquí te regalamos una, la primera. Y hemos estado hablando de Romanos 9, que es un capítulo bastante interesante, ¿verdad? Porque uno de los temas que cubre habla sobre la predestinación. Y el tema de la predestinación es un poco complicado para muchas personas. Lamentablemente, para algunos, el tema de la predestinación incluso a veces lo utilizan como excusa o como razón para no salir a evangelizar. De verdad que cuando uno necesita una excusa, ¿verdad? De verdad que un texto sacado de contexto es suficiente para un pretexto. Cuando la gente necesita un pretexto, coge un texto y lo saca de contexto, ¿verdad? Entonces dicen, no, si al final la gente está predestinada, ¿para qué yo voy a estar evangelizando si al final, si Dios quiere que se salve, se van a salvar? Pero eso no lo sabemos nosotros. Nuestra responsabilidad es compartir el evangelio con toda persona que nosotros nos crucemos de por medio, con toda persona que se acerque a nosotros, porque si bien es cierto que la palabra nos habla de personas que están predestinadas, eso no nos libera a nosotros de la responsabilidad que tenemos o el mandato de ir y predicar el evangelio. Nosotros, como dijimos la semana pasada, el estudio pasado, y lo volvemos a recordar, la Biblia dice que la voluntad del Padre es que todo el mundo le conozca y proceda al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, basado en esa voluntad del Padre, nosotros debemos compartir el evangelio con toda persona que nos crucemos o con toda persona que compartamos. ¿Qué influye o no influye? ¿O qué tiene que ser, por qué debe ser importante o no? ¿O cómo conciliamos, mejor dicho, la predestinación con el hecho de nosotros compartir el evangelio con personas que se van a salvar o no se van a salvar? Porque al final del día nosotros tenemos que entender que nosotros le servimos a un Dios que es justo, ¿verdad? Que es misericordioso, pero que es justo. Y este es un tema, el tema de la predestinación es un tema que la verdad es que uno estudia, porque a veces puede ser hasta complicado de entender, ¿verdad? De cómo algunas personas, y al final, pero ¿quién se salva y quién no se salva? ¿Será que mi familiar, que le he predicado un montón de veces, no se salva porque no está predestinado a que se salve? De pronto no le debo predicar, o de pronto sí le debo predicar, o de pronto si le predico a alguien y la persona no está predestinada, entonces yo estoy en desobediencia, y al final eso no es algo que tiene que ver con nosotros si la persona está predestinada o no está predestinada. En pocas palabras, para poder aterrizar con el tema de la predestinación, es que, porque hay personas que dicen, pero ¿por qué? ¿Cómo puede un Dios justo o un Dios bueno predestinar a una persona a que se salve y otros no? Entonces ahí es donde vamos a aterrizar. Y es que Dios sabe de antemano quién será salvo y quién no será salvo, o cuál será la respuesta que van a dar esas personas a que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. Y en base al conocimiento que Él tiene de antemano de lo que esa persona va a responder, esa persona está predestinada o no está predestinada. No sé si me explico. O sea, Dios, como es omnisciente, todo lo sabe y nada lo ignora. Él sabe que esta persona va a recibir el mensaje del evangelio 37 veces y aún así no va a querer aceptar a Cristo. Entonces, cuando esa persona no se salva, la gente dice, es que no estaba predestinada, pero entonces Dios es injusto porque esa persona no se salvó porque Dios no quiso que se salvara. No, esa persona estaba predestinada porque Dios sabía que esa persona no se iba a salvar porque no iba a aceptar el evangelio. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, imagínate, Dios es tan maravilloso que en su infinita misericordia, en su gracia y en todo, no es que Él te indica, es que tú te vas a perder porque Dios no quiere que tú te salves. No, porque la Biblia dice que su voluntad es que todo el mundo le conozca y todo el mundo se arrepienta. Entonces, el que no es salvo, pero que está predestinado a no ser salvo, es porque Dios sabía que esa persona no iba a ser salvo porque no iba a querer aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Por consiguiente, Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Por consiguiente, esa persona entonces entra en la lista de los predestinados a no salvarse. Entonces, habiendo
habiendo dado esta vuelta con esto, porque es un tema, tú sabes, hay mucha gente que, pastor, pero ¿cómo es el tema de la predestinación? Porque entonces si están predestinados, entonces se salvan porque uno quiere o porque Dios quiere o no sé qué. Al final Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo en su omnisciencia, en el conocimiento que Él tiene de absolutamente todo. Acuérdense que Dios, a diferencia de nosotros, Dios no vive limitado en el tiempo. Para Él no existe el pasado, el presente y el futuro. Él vive en la eternidad. Y Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro. Todo está escrito, pero está escrito en base a lo que Él ya sabe que va a suceder o no va a suceder. Entonces, vamos a retomar aquí en la Biblia, en el capítulo 9 de Romanos, versículo 17 en adelante. Dice la palabra, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Y mira lo que dice, tú me dirás, primero comienza hablando del faraón. Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder. Y hace unos días unos hermanos me preguntaban y me decían, pastor, mire, yo la verdad es que tengo un conflicto muy grande. Porque, es más, era el conductor que teníamos en Colombia, un muchacho que nos estaba llevando por todos lados. Yo les comenté a ustedes que pudimos compartir el evangelio y espero que esté conectado. Y él me decía, pastor, pero es que yo no sé, yo tengo un conflicto porque cuando yo leo el Antiguo Testamento, que me encanta leerlo, yo me encuentro con esta situación donde el Señor envía las plagas a Egipto. Y una de las cosas que más me impresionó, Dios siendo un Dios de amor. Y tú sabes, todo el mundo dice Dios es amor. Y yo digo, sí, pero Dios también es fuego consumidor. Dios también envía juicio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Él haya enviado, tú sabes, un ángel de la muerte y haya matado a todos los primogénitos? ¿Qué culpa tenían esos niños? Y yo le digo, es muy interesante y es válido. Entiendo tu punto de vista y entiendo tu pregunta. Pero recuerda que nosotros vemos las cosas según nuestra humanidad y según lo que nosotros podemos comprender. Mientras nosotros estamos viendo un montón de bebés que se están muriendo, un montón de bebés inocentes que están muriendo, Dios está viendo un montón de bebés inocentes que están viniendo a su presencia antes que el resto de la gente. Porque entendamos que esos niños no habían cometido pecado. Todos esos niños, siendo inocentes, se van directamente a la presencia del Padre. O sea que esos niños no iban a ser contaminados con la idolatría que había en Egipto, no iban a estar contaminados con los falsos dioses ni la falsa religión de ellos, sino que esos niños, en el momento que el ángel de la muerte pasó por Egipto y todos murieron esos primogénitos, inmediatamente fueron a la presencia del Padre. ¿Y cuál era la idea de que eso sucediese? De que los padres de esas criaturas, ¿verdad?, pasando por la tristeza de haber perdido a sus hijos, entendieran que el Dios de Moisés y el Dios de los hebreos o de los israelíes era el Dios verdadero, no los dioses falsos que ellos adoraban. Cada vez que el Señor enviaba una plaga a Egipto, iba dirigida exactamente a atacar una de las deidades que ellos adoraban. Cuando envía las ranas, cuando el río, el Nilo se convierte en sangre. Cada una de esas eran deidades que ellos adoraban. Entonces lo que Dios estaba haciendo era atacando esos falsos dioses, ¿verdad?, ante el pueblo de Egipto, para que ellos vieran que el único Dios soberano, verdadero, todopoderoso, el Creador, era el Dios de los judíos y que ellos pudieran arrepentirse y adorar al Dios verdadero. Entonces, es como dice la palabra, que la tristeza que da el mundo es una tristeza, tú sabes,
ahí se queda en muerte. Pero la tristeza que trae Dios es una tristeza que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Lo que Dios quería a través de la muerte de esos primogénitos no solamente es traer todos esos bebés a su presencia para que no se contaminen, sino que entonces los padres vean que si el Dios de estos judíos podía hacer eso, ellos tenían que adorar a ese Dios, y que sus padres entonces, por una tristeza momentánea de haber perdido a su hijo, poder entonces tener la salvación y la vida eterna y vivir en la presencia del Señor. Recordemos que Dios no ve, ¿verdad? A Dios no le interesa, o para Dios no es importante realmente nuestro paso por esta tierra, que estemos cómodos, no, porque esto es momentáneo, esto es pasajero. A Él lo que le interesa es tu salvación y tu vida eterna. Y por eso hay situaciones a veces que pasan aquí que uno dice, pero Dios, ¿cómo permite que esto haya sucedido? Que esta persona haya pasado por esa enfermedad, o que haya pasado por esto o por lo otro. Porque a través de esa enfermedad, a través de esa circunstancia difícil que pasó, esa persona fue salva. Y a Dios lo que interesa al final es que esa persona sea salva, porque ¿qué son 60 años? ¿Qué son 20 años? ¿Qué son 10 años? ¿Qué son 50 años? ¿Qué son 120 años comparado con una eternidad fuera de la presencia de Dios? Entonces cuando yo le digo eso, él se queda como que, wow, tiene razón, nunca lo había visto desde este punto de vista. Entonces ahí vemos que Dios le dice, ¿verdad? En su palabra dice, yo tomo al faraón, pero todo lo que hace Dios es para glorificarse a sí mismo. Entonces él levanta al faraón, ¿verdad? Endurece su corazón, pero ¿con qué finalidad? Para gloriarse a él y para que el pueblo entienda, y el propio faraón, que el Dios verdadero era Jehová de los ejércitos, que él estaba adorando los falsos dioses o los dioses equivocados, y que todavía tenían oportunidad de arrepentirse y venir a una relación con el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Entonces el versículo dice, pero tú me miras, tú me dirás, entonces ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? ¿Verdad? Y uno dice, wow, pero es que si Dios me creó así, entonces, ¿por qué Dios me puede culpar de los pecados que yo cometo si Dios me creó así? Y yo estaba viendo, me mandaron, un hermano me mandó una presentación muy interesante de un predicador que sale mucho a las calles y comparte el evangelio y baja a las universidades y todo esto. Y está en un podcast y le preguntan, dice, ¿cómo puedes entonces tú decirle a una persona, ¿verdad? Que dice, ¿tú eres homosexual? Y dice, no. Y él dice, ¿y por qué no eres homosexual? Y este predicador dice, porque esa fue la forma en la que yo fui creado. Dice, entonces, ¿cómo tú le puedes decir a una persona que su Dios lo creó homosexual, que está mal y que está pecando por hacer lo que él fue creado para hacer? Y él dice, pero es que ahí estamos partiendo del punto equivocado. Porque cuando yo era niño, yo era un bebé, yo era un niño chiquito, y esto es algo que el pastor Jonathan, estoy seguro que está de acuerdo conmigo. Dice, una vez yo estaba en un playground con unos niños, ¿verdad?, en la arena, y un niño me estaba molestando, y yo agarré un juguete de hierro y se lo zampé en la cabeza. ¿Verdad? Y él dice, yo no fui creado para hacer eso, ¿verdad? Esa no es mi naturaleza no es la violencia. Yo tengo la capacidad y la posibilidad hoy en día de entender de que así como el hombre que dice ser homosexual tiene esa inclinación a buscar mujeres, yo, como heterosexual, también tengo la inclinación de mi carne me pide estar con la cantidad de mujeres que pueda, con la mayor cantidad de mujeres que pueda. Pero ahí es entonces donde entra el yo entender que eso no es lo correcto frente al Dios al Dios al que me creó, y yo tomar la decisión entonces de negarme a ese tipo de impulsos que no son los correctos para tener una relación correcta con el Dios al que yo le sirvo. Entonces ese tema de que no, es que yo peco, yo estoy en adulterio, estoy en fornicación, estoy en homosexualidad porque Dios me creó así. No, Dios no te creó así. Hay situaciones a nuestro alrededor que han influido sobre ese tipo de circunstancias, pero al final nosotros somos los que tenemos que decidir, ¿verdad? No hacer las cosas como nuestra carne nos dice, sino hacer las cosas como Dios dice que tenemos que hacerlas. Por eso entonces la Biblia dice, pero entonces si Dios me creó así, ¿cómo me puede culpar? No, es que Dios no nos creó así. El mundo está roto, está en pecado. Nuestra naturaleza fue cambiada a la naturaleza que Dios nos dio. Y como dice el dicho, la cabra siempre tira para el monte. ¿Han escuchado eso? Nuestra carne siempre va a buscar pecar. Entonces no nos podemos excusar diciendo, es que Dios me creó así, Dios sabía que yo iba a ser un pecador, así que ahora Él no me puede juzgar y no me puede condenar por yo hacer lo que Él me creó para hacer. No, eso es una excusa barata para no ejercer el dominio propio, que es lo que la Biblia dice que sí hemos recibido. Hemos recibido no temor, sino amor, poder y dominio propio.
Y por consiguiente debemos ejercer el dominio propio y darle la espalda a todo lo que la carne nos pide, que es pecado, que es desagradable para Dios, y buscar vivir y ser dirigidos por el Espíritu y no por la carne. Entonces, Pablo le responde, ¿verdad? Poniéndose en el lugar del que dice esto, de ahora tú me dices, ¿verdad? Porque dice, ahora tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Y Pablo responde mostrando, tú sabes, lo irreverente o tú sabes, lo ilógico que es esta pregunta. Y dice, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios y cómo hace las cosas? Y continúa diciendo, no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios, ¿verdad? No tiene Dios el mismo derecho que cualquier creador tiene sobre su creación. Por lo tanto, si Dios también declara que nosotros tenemos una responsabilidad eterna hacia Él, es así. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nuestra salvación. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Y a nosotros nos toca la parte de tomar la cruz y de seguirlo. Ahí no hay amenes, ¿verdad? Ahí no hay amenes, porque nadie quiere tomar la cruz y seguirlo. Todos pensamos que llegar al Evangelio es algo sencillo y algo chévere y algo bonito y peaches and cream y todo va a ser belleza. Pero cuando Jesús le dice a este hombre, ¿qué puedo hacer para ser tu discípulo? Para hacer eso, dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y nosotros pensamos que porque estamos en el 2025, ya esa cruz no existe, ya no tenemos que negarnos a nosotros mismos y simplemente tenemos que ir a la iglesia los domingos y leer la Biblia y escuchar alabanza y no sé qué. Y no entendemos que la cruz nunca sale de la ecuación. Porque la cruz, ¿verdad? Ahí fue donde se dio el sacrificio y ahí es donde todos tenemos que ir. Tenemos que ir a la cruz. A morir con Cristo y a resucitar con Cristo. Entonces, continuamos. El versículo 22, ¿verdad? Romanos 9, 22. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Imagínense. ¿Qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Mire, nosotros tenemos que sentirnos afortunados de que el Señor, ¿verdad?, demora en mostrar su ira con cada uno de nosotros. Porque si el Señor, la ira de Dios se demostrase o se manifestase y inmediatamente apenas que uno comete la falta, la mayoría de nosotros no estuviésemos aquí. Yo lo dije la semana pasada y lo sigo diciendo, nosotros pedimos justicia, pero si el Señor realmente nos diera justicia, nos caería un meteorito, nos acabase. Porque ninguno merecemos estar aquí. Estamos todos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. El Señor nos rescató de las manos, literalmente de las manos de Satanás. Satanás nos tenía presos en una jaula. Y tal vez haya personas que digan, pero es que yo estaba mejor, yo estaba más cómodo, yo era feliz, yo estaba tranquilo, yo vine a los pies de Cristo. Y sí, porque si tu jaula tiene televisión y tiene internet y tiene cable y comes buena comida y todo lo demás, papito, no importa qué tan cómodo tú te sientas, cuando le meten llave a la jaula, estás preso igual. Y muchos o todos nosotros estábamos presos y algunos no nos habíamos dado cuenta, otros nos dimos cuenta más temprano, pero gracias a la misericordia de Dios podemos estar aquí. Versículo 23 dice, ¿qué si lo hizo para dar a conocer a su gloriosa riqueza a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Y el versículo 24 dice, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Pablo está aquí declarando y le está diciendo a los judíos y a los no judíos que esto no se trata de un gentilicio, no se trata de una demografía, no se trata de una raza, no se trata de un estrato social, no se trata de una clase, se trata de si has puesto tu fe o no has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Miren, si Dios escoge glorificarse a sí mismo, y Él deja que la gente siga por su propio camino y que reciban justamente lo que merecen, ¿verdad?, para hacer notorio su poder, ¿quién puede oponerse a eso?
Nadie. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo puede o no puede hacer las cosas? Porque hay personas que les va mejor, porque hay personas que les va peor, porque tú sabes, muchas veces nosotros como creyentes vemos que hay personas que están mal y todo supuestamente les va bien. Mira, fulano no tiene ni temor de Dios y mira, le va bien económicamente y hace y deshace. Dios mío, ¿y por qué a mí no? Porque a Dios le place. Y el hecho que esa persona tenga comodidad en esta vida, esto es momentáneo, esto es pasajero. Esto es temporal. Lo que pasa es que, claro, nosotros vivimos en esta tierra, aunque no somos de esta tierra. O vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Y siempre vamos a juzgar o vamos a medir conforme a lo que nos rodea y a lo momentáneo. ¿Qué tan bien está? ¿Qué tan bien cómodo estoy? Si tengo dinero, no tengo dinero. Si tengo un buen trabajo, no tengo un buen trabajo. Si tengo un buen carro, una buena casa, un buen esto, un buen lo otro. Y todo esto es irrelevante para Dios y los planes de Dios. Dios está pensando en tu eternidad. El plan de Dios siempre es mucho más grande. Tú estás pensando en unos cuantos años de comodidad. Y al final, Dios es soberano. Porque hay gente que tal vez a tu alrededor, que tú los ves, pero lo que tú ves no necesariamente es la realidad. Estamos acostumbrados hoy, vivimos en un mundo donde las redes sociales nos venden una historia que por lo general no es verdadera. Yo cuando veo las redes sociales, mire, ya hay un dicho, dice, dime de qué presumes y yo te diré qué te hace falta. Cuando tú ves estos matrimonios, estas familias, estas relaciones, que todo es pura red social, y mi amorcito y mi bebé, y tú eres el mejor novio, tú eres el mejor esposo del mundo, y tú eres la mejor esposa del mundo, y soy tan feliz contigo, y soy tan feliz contigo, y yo cuento. Cuando tú realmente la estás pasando bien y estás gozando, no tienes tiempo ni para subir la foto. ¿Verdad? Digo, y hay pareja de vez en cuando, oye, juntos, no sé qué, qué chévere. Pero cuando tú ves que todos los días, a cada rato, ¿verdad? Es como que, esto me suena raro. Porque a nosotros nos pasa. A mí me encanta comer bien. Todo el mundo que me conoce sabe que al pastor le encanta comer bien y le gusta ir a comer y probar esto y probar lo otro y no sé qué. Y uno a veces sube y dice, estaba tan buena la comida que ni foto le tomé. No me dio chance ni a tomarle foto. Es más, me acordé después, fue de que chuleta, no le tomamos foto a la comida. Para compartir, o tú sabes, de que hey, vengan a este lugar que está bien. Y muchas veces es así. Cuando tú te estás divirtiendo realmente, cuando estás teniendo un buen momento, un buen rato, a veces se te va la onda y ni tomas foto. Y digo, hay personas que toman foto absolutamente de todo. Pero por lo general, la regla es, en las redes sociales, dime de qué presumes y te diré qué te está faltando. Porque es que soy tan feliz. Si fuera tan feliz no tuvieras que estar diciendo a todo el mundo. No tienes ni tiempo ni preocuparte por decírselo a todo el mundo. Es como la gente que son coaches. Hoy en día, hace poco había una moda. Todo el mundo era coach de vida. Y cuando tú empiezas a ver, tú dices que este man yo lo conozco, coach de vida, este man es un desastre. Y el man dice que sí, porque ven que yo te voy a... ven, únete a esta red, porque vas a hacer mucho dinero, y vas a hacer diamante, y vas a hacer platino, y vas a hacer esmeralda, y vas a hacer no sé qué, y mira, aquí estoy con esta gente. Y dice, pero si este man vive en una casa que está cayendo en pedazos, no tiene carro, no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene un salario fijo, no esto, y de verdad. Y muchas veces te deja llevar por las redes sociales. Oye, tú vas a otros países, y en otros países te alquilan cabinas de avión, que ni siquiera es un avión de verdad, es la cabina del avión con el sofá y tú vas y te sientas, te tomas una foto de que estás en un avión privado y todo es mentira. Y la gente va y se toma fotos y dice, no, que aquí estoy en el jet privado y no sé qué, y voy para esto y voy para lo otro, y lo ves con bolsas de shopping y la bolsa tan vacía, porque viven una mentira. Hay gente que se dedica a eso, son profesionales engañando a la gente. Y nosotros los hemos visto en otra categoría. Hemos visto mujeres enseñando la personalidad con un versículo bíblico. Así que, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque aquí hay un conflicto en el mensaje que me está compartiendo. Tú no me puedes poner un versículo de la Biblia y enseñar medio cuerpo que estás en un bikini o que estás en una tanga. Estoy aquí cuidando el templo del Espíritu Santo sin camisa y con un chorcito, no sé qué. Porque el templo hay que cuidar. Hermano, tú lo que tienes es que salvar tu alma. Wow. Entonces,
Y muchas veces nosotros, el ser humano, envidia ese estilo de vida, envidia esas vidas sin saber o sin darse cuenta que son vidas que están totalmente vacías. Señor, ¿por qué fulano tiene y yo no tengo? ¿Y a ti qué te importa? Es como cuando iba Pedro con Jesús y iba Juan atrás y Pedro miraba a Juan y miraba a Jesús y decía, pero ¿y este? Y él dice, pero ¿y a ti qué? Si yo quiero que él se quede vivo hasta que yo regrese. ¿A ti qué te importa? Ocúpate de lo tuyo. Y es que Pedro y Juan, tú sabes, tenían esa piquiña todo el tiempo. Si no, Juan no hubiera escrito en la Biblia de que sí, que íbamos corriendo, pero el discípulo amado corrió más rápido que Pedro y... Tú te das cuenta que entre Pedro y Juan había, tú sabes, eran gente común y corriente. Miren, cuando hay un grupo de hombres, siempre va a haber un vacilón, un relajo entre uno y otro, tú sabes, la competitividad y todo lo demás. ¿Qué te hace pensar que entre los discípulos no lo había? Mientras se considere sano y saludable, ¿verdad? Pero tú te ves a Juan escribiendo y que, voy a poner aquí que yo corrí más rápido que Pedro. Voy a vacilarlo, espérate. El discípulo amado fue más rápido que Pedro. Llegó primero a la tumba. ¿Ah? Y Jesús le dice, pero ¿y a ti qué? ¿Qué te importa? Estás aquí al lado mío y estás preocupado que el otro viene aquí con nosotros. ¿Qué te importa a ti? Y muchos de nosotros estamos ahí reclamándolo a Dios y Dios dice, ¿qué te importa a ti? Te tiene que importar es tu relación conmigo, no lo como la gente alrededor tengan o no tengan o hagan parecer que tienen cuando realmente no tienen. ¿Tú sabes? Entonces, y volvemos a lo mismo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, nosotros que somos la creación, lo que Él hace con el barro? Si Dios escoge glorificarse, gloria al Señor, Señor, qué bueno eres. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios mío. Y no solamente dice entre los judíos, sino dice también entre los no judíos que llamó. Si Dios quiere mostrar misericordia a los gentiles. Mire, si no hubiera sido por eso, tú te imaginas los judíos bravos diciendo, Padre, pero ¿por qué los no judíos? Y eso dice, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿qué derecho tenemos nosotros de reclamarle a Dios por la misericordia, la gracia o el trato o lo que sea que esté haciendo con otras personas? Si esa misma gracia nos fue extendida a nosotros como no judíos y hoy en día somos salvos, ¿verdad? Y hemos sido adoptados cuando originalmente el Mesías vino para el pueblo judío primero. Y aquí estamos nosotros. Nosotros hemos sido receptores, hemos recibido esa gracia y esa misericordia. Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar cuando Dios tiene misericordia con otra persona? Por supuesto, mire, nunca, obviamente Dios nos dio misericordia, pero nunca ha dejado de ser justo más con uno que con otro. Pero al final del día, ¿quién se le puede oponer a Dios con lo que haga, lo que decida hacer? O sea, los judíos tenían la inclinación a pensar de que Dios no podía hacer de ninguna otra forma que la manera en la que ellos decían que era simplemente hacer vasos de honor. Y Pablo rechaza esto y le señala que Dios hace lo que a él le place. Hace vasos de honra y hace vasos de deshonra. Recuerden que cuando Saúl ha sido desechado, dice que había un espíritu maligno que venía y lo atormentaba y que venía de parte de Dios. Y eso es algo que muchas veces, tú sabes, no nos damos cuenta de que Dios permite. Es más, hasta el diablo le sirve a Dios. ¿Verdad? Cuando Satanás quiso venir a atormentar a Job, ¿a quién le tuvo que pedir permiso? A Dios. ¿Y quién fue el que propuso que fuera Job? Dios. ¿Y qué decía Job? Dios dio, Dios quita. Y él siguió ahí. El Señor después recompensó la fidelidad de Job. Pero hay cosas que suceden que no somos quienes en pedirle respuesta o pedirle cuentas a Dios. Y es lo que hablábamos hace un rato. Dios se vale hasta de enfermedades, ¿verdad? Pablo en una de sus cartas dice, mejor entrégale que le entregue el cuerpo a Satanás para que su alma sea salva. ¿Qué significa? Que si la persona tiene que caer miren, cuánta gente uno no conoce, uno no lee o uno no oye de personas que no son salvos, sino hasta en el hecho de muerte es que reciben a Cristo como Señor y Salvador.
Y uno dice, chuleta, de verdad, imagínate la lucha que dio esa persona, que no fue sino hasta cuando estuvo tirado a punto de morir, que entonces se arrepintió de sus pecados. Pero imagínese la misericordia. No, pero es que como Dios permite la enfermedad. Pero imagínate la misericordia de Dios, que no se lo llevó y no lo mandó para el infierno de una vez, sino que todavía le dio la oportunidad. Lo tiró en una cama con tal de que esa persona pudiera arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Porque al final no se trata de si tuvo 1 año, tuvo 6 meses, tuvo 1 mes en cama. Lo importante es que va a estar toda la eternidad con Él en la presencia del Padre. Y eso nosotros, tú sabes, no nos compagina. Y lastimosamente hay iglesias que predican y enseñan la teología de que Dios es un Dios que nunca puede dejar de sanar a una persona. Y Dios no da enfermedad, porque Dios no puede dar lo que no hay en el cielo, y en el cielo no hay enfermedad. Pero uno de los pastores que predica esta teología, su esposa se murió de cáncer. Y oraron por ella, y la mujer se murió de cáncer. Nunca fue sana. Y no estoy diciendo de que, bien hecho, no. Pero yo creo que Dios también le dice, la señora se fue con el Señor, esperemos, obviamente. Era la esposa del pastor y era una mujer que tenía su fe puesta en Cristo. Pero eso también tiene que enseñarle al esposo. Deja de estar enseñando herejías y locura. Porque al final la persona, si no se sana, no es porque la persona no tiene suficiente fe, sino es porque simplemente no es la voluntad de Dios. Dios es soberano. Y a través de esa enfermedad, tal vez muchas otras personas van a venir a los pies de Cristo, que al final eso es lo que Él quiere, que la gente se salve. Y cuando tú dijiste, Señor, úsame a mí, Señor, envíame a mí, Señor, haz conmigo lo que sea para que tu nombre sea exaltado y glorificado, esa es una de las posibilidades de lo que puede suceder. Porque nosotros hemos ido a entierros, y aquí todo el que tiene un funeral en algún momento o ha tenido que enterrar a alguien y me ha llamado para que el pastor vaya a predicar, sabe que yo en los funerales el mensaje es evangelístico. Ya la persona se murió, esa persona está en la presencia del Padre, esa persona no está escuchando, así que a mí no, que fulano, que qué bien, que qué bonito, que no sé qué. Gloria al Señor por nuestro hermano, pero aquí estamos ahora para que ustedes sepan que la vida es pasajera, que somos como una neblina y que el mañana no está garantizado aquí para nadie. Así que ustedes ahora, si se quieren encontrar con nuestro hermano en la eternidad, hoy es el día que ustedes tienen que aprovechar y entender que no están aquí por casualidad, sino que están aquí para que se arrepientan y le entreguen su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto cuando fuimos al sepelio de nuestro hermano Héctor. Los que estuvieron a nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Elia, el mensaje fue: arrepiéntanse y se van a la eternidad y van a estar con nuestro hermano Héctor. No se arrepientan y ustedes van a ver qué es lo que van a hacer. Pero aquí no están por casualidad ni por accidente. No estamos aquí simplemente para recordar la vida de nuestro hermano. Estamos aquí para hacer una fiesta, para que en el cielo haya fiesta, para que la gente sepa que Cristo te trajo, te ama, te está llamando y está tocando la puerta, y ya es hora de entregarle tu vida al Señor. Y gracias al Señor la gente levantó su mano, la gente se arrepintió, y hoy en día tenemos personas que vinieron a esta iglesia porque fueron a un funeral. Pero ese funeral era nuestro hermano todavía cosechando y pescando. Pescador de hombres. Y hasta el último día, el día de su funeral, todavía estaba trayendo peces a la mesa del Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor hizo lo que le plació. ¿Que nos duele? Por supuesto que nos duele. Quisiéramos tener a todos nuestros hermanos, nuestros familiares aquí. Pero si esa graduación de mi hermano que se fue a la vida eterna sirvió para que su familia, para que alguien estaba ahí, escuchara el mensaje de salvación, el evangelio, y se arrepintiera y viniera a los pies de Cristo, misión cumplida. Misión cumplida. Y yo estoy seguro que allá hay fiesta y le están diciendo: mira, brother, ahorita mismo están haciéndote un funeral y ahora mismo un montón de pecadores se arrepintieron gracias a que escucharon el mensaje, porque tú decidiste decirle: Señor, úsame. Y Dios te usó y estás en la eternidad. Y hay gente que va a estar en la eternidad producto de esa fecha, de ese día, de ese funeral, que no vamos a llorar. Aquí no venimos a llorar. Porque yo no tengo por qué llorar, porque mi hermano está en la gloria eterna. Claro, nos duele y tenemos que pasar nuestro luto, pero aquí estamos para cosechar almas, porque yo estoy seguro que ese era su último deseo, que hasta en el día de su funeral la gente se salvase, y cuanto más que su familia sea salva. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que va a hacer, lo que no va a hacer y cómo lo tiene que hacer? Si al final el fruto es lo que habla. Hemos visto más gente arrepentida en un funeral que gente arrepentida en una fiesta. ¿Verdad? Dios se vale y se puede valer de lo que Él quiera, si al final Él fue el que nos creó.
¿Quiénes somos nosotros para decirle que los métodos que usa Dios no son los correctos? Si Él es el que conoce el corazón del hombre. Él es el que nos creó y Él sabe cómo es todo. Entonces, cuando Pablo dice que hay vasos de ira preparados para destrucción, no es que Dios los preparó de esa forma. Cada uno hace el trabajo en sí mismo, que es lo que estábamos hablando de la predisposición. Que no es que Dios te preparó y te predispuso para que tú te pierdas. No, tú solito hiciste el trabajo. Porque volvemos y repetimos, Cristo murió por todo, para que todo en el que Él crea sea salvo y no se pierda. Todos tenemos la posibilidad de creer en Cristo y de ser salvos. Algunos eligen no hacerlo lastimosamente. Al final la culpa no es del Señor. Él fue el que Él dio, Él pagó para que todos fuésemos salvos. Entonces, en el versículo 25, ¿verdad? Nos movemos al versículo 25. Dice, así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Dios se contradice? No, hay temporadas. Hay un momento en el que tú estás molesto con alguien y le dices, ve acá, me caes mal, me tienes molesto, y al día siguiente, los que estamos casados, todos conocemos eso, ¿verdad? Un día somos lo peor de lo peor y al día siguiente somos lo mejor de lo mejor. Eso pasa en todo matrimonio. En el momento la mujer está molesta o lo que sea y te dice, chuleta, tú estás en tuco. ¿Ah? Ahora mismo no quiero ni verte. Y al ratito, dame un besito, mi amor. Y no, gloria al Señor, ¿verdad? Pero Dios también en un momento le dijo a su pueblo, ustedes no son mi pueblo. Y en el mismo lugar, ¿verdad? Donde había dicho, ustedes no son mi pueblo, después dijo, ustedes son llamados, nuevamente serán llamados hijos del Dios viviente. Ustedes no son mi pueblo. ¿Dónde dice eso? Bueno, cuando leemos Oseas, capítulo 1, versículo 10, con todos los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Ahora, el versículo 2:23 dice, yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío y él me dirá, mi Dios. Y nosotros somos los que somos indignos de compasión. Y el Señor se ha complacido y ha tenido compasión con cada uno de nosotros. Entonces, si bien es cierto, la Biblia dice que en un momento éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Estábamos destinados a recibir la descarga de la ira del Dios viviente. Aún así, Cristo murió por nosotros y pasamos de ser destinatarios de la ira de Dios a recibir toda su gracia y su misericordia y ser adoptados y ser llamados hijos. Esa es la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Los pasajes de Oseas que acabamos de ver nos demuestran cuán misericordioso es nuestro Dios. Porque Dios le dijo al profeta Oseas incluso, ¿verdad?, que nombrara a uno de sus hijos Lo-Ami, el cual significa no sois mi pueblo. Pero Dios también prometió que este juicio no duraría para siempre. Un día Israel será restaurado y nuevamente serán llamados hijos del Dios viviente. Y eso es importante que lo recordemos. Porque en este momento todavía el pueblo de Israel se hace llamar el pueblo de Dios cuando lastimosamente el judaísmo que hoy en día se practica es muy distante a lo que Dios tenía en su corazón que fuese. Yo hace unos días compartí un video, un reel de un judío mesiánico. Y él dice que cuando él se enteró, se dio cuenta que él había visto que Jesús era el Mesías, que él estaba muy confundido porque dice, o sea, dice que mi problema no era con ser judío, mi problema era con los rabinos, porque los rabinos no reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces él habla hebreo, habla inglés, habla español, y él ponía en el grupo y decía, soy judío, pero tengo un problema, porque no sé qué hacer, porque creo que Jesús es el Mesías. Y dice que lo que respondieron fue, pero es que exactamente eso es lo que debemos ser todos los judíos. El problema es que
muchos de ellos se quedaron en el Antiguo Testamento, se quedaron esperando al Mesías y no son lo que el judío debiese ser. La palabra judío mesiánico dice, Jesús es judío. Los apóstoles eran judíos. Y eso es lo que hoy en día todos los judíos debiesen ser. Judíos que creen en Jesús como el Mesías y que el Mesías ya vino. Dice, nos han robado al Mesías judío. Nos han vendido una imagen de alguien que no es el Mesías verdadero, que todavía están esperando. Y yo lo dije la vez pasada, hay judíos, hay rabinos en Israel que dicen que ellos ya están en comunicación con el Mesías, que el Mesías ya está vivo y ya anda por ahí, pero que ellos están esperando porque ellos tienen que hacer suficientes buenas obras para que haya la suficiente carga energética que el Mesías necesita para entonces venir a redimir al pueblo. Ese es el anticristo. Porque Cristo está ahora mismo sentado a la diestra del Padre y va a volver pronto. Pero dice que ellos están hablando con el Mesías, que el Mesías. Entonces imagínate, dice, nos han robado al Mesías judío. Y dice, y cuando él entendió que había judíos, le decían, no te preocupes, tú estás bien, los que están equivocados son ellos. Porque el Mesías judío ya llegó y se llama Jesús, se llama Yeshua. Y cuando él escuchó eso, dijo, wow. Ya, o sea, ahora me siento bien y entiendo que yo no soy el que está mal, porque él decía, yo tengo un conflicto porque se supone que si soy judío no puedo creer que Jesús es el Mesías, pero yo creo que Jesús es el Mesías, yo lo creo, yo lo sé. Y de una vez le empezaron a contar, yo tranquilo, que somos montones de nosotros, no te preocupes. Pero los que no creen que Jesús es el Mesías son los que dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde hay un conflicto, ¿verdad?, con lo que dicen las Escrituras. Porque entonces nos encontramos un montón de iglesias y un montón de evangélicos defendiendo ciegamente al Estado de Israel sin entender que el Estado de Israel no es una entidad espiritual, es una entidad política. Y las decisiones que toman son políticas, no son espirituales. Y que la gran mayoría de los que están en el gobierno y toman esas decisiones no son religiosos. Algunos son ateos, son seculares y una serie de cosas. Y no creen, ni son judíos, ni creen en Jesús como su Señor y Salvador, pero ondean una bandera con una estrella y muchas veces lastimosamente la iglesia evangélica se vuelca a apoyar todo lo que están haciendo, aunque lo que estén haciendo sea reprochable, porque nosotros no estamos llamados a tomar bandos, nosotros estamos llamados a estar del lado de Dios, y Dios no está a favor de la muerte, ni de la guerra, ni del asesinato, no, Dios está a favor de que todo el mundo le conozca a Cristo y todo el mundo sea salvo. Y cuando nos ponemos a tomar bandos y tomar lados y nos alejamos del bando de Dios, lo único que estamos haciendo es cerrando las puertas con aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Y es un lugar muy peligroso para estar. Porque ciegamente, pero es que la Biblia dice que tenemos que orar por la paz de Israel, la paz de Jerusalén. La paz de Jerusalén es Cristo Jesús. La paz de Israel es Jesucristo. Tenemos que orar porque conozcan a Jesucristo, se arrepientan y vuelvan su mirada al Dios verdadero. Se alejen de sus pecados, se arrepientan. Eso es lo que nosotros tenemos que orar. Y tenemos que orar que cese la guerra y que la gente inocente deje de morir de ambos lados. Pero no podemos tomar lados ni uno ni otro. Tenemos que nosotros estar en el medio y decir, Señor, oramos por todo, porque los musulmanes se arrepientan. En Gaza, en Palestina, hay más cristianos que en Israel. ¿Es la realidad? ¿Que vamos a estar al lado? No, no vamos a estar al lado de ninguno de los dos. Estamos del lado de Dios y del pueblo de Dios y tenemos que orar por todo el mundo, porque sean salvos, porque se arrepientan. Esa es nuestra posición. El mundo siempre nos vende, izquierda o derecha, a favor o en contra. Este país o este país, ninguno. Yo estoy a favor, yo soy del lado de Dios. Yo no pertenezco a ningún partido político, yo pertenezco al reino de los cielos. Yo no puedo estar a favor de ningún país, de ninguna nación. Yo estoy a favor. ¿Por qué? Porque los gobiernos no representan al pueblo. Hoy en día la mentira más grande es que los gobiernos representan al pueblo y sabemos que, miren, la gente habla de Irán, que el gobierno que dice muerte, y cuando tú vas a Irán y conoces a un iraní, la gente ama a los Estados Unidos, aman a Israel, aman a todo el mundo. Dice, allá el presidente y los locos que se la pasan gritando, muerte a Israel, muerte a esto, muerte a lo otro. Nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña la noticia. Entonces, no, que todos los tal son malos. No.
Nosotros no podemos juzgar a un pueblo por su gobierno. Nosotros no, es más, ni siquiera estamos por juzgar, estamos por orar porque la gente sea salva. Porque el Señor se manifieste en la vida de esas personas y conozcan a Cristo. Entonces, el Señor dice, no sois mi pueblo, pero Dios también prometió que este juicio no duraría para siempre. Un día Israel será restaurado como Dios quiere que sea y no según los planes del hombre. La promesa, miren lo que dice Isaías, Romanos 9:27. Voy a cerrar con este versículo porque se nos acabó el tiempo. Wow. Isaías por su parte proclama respecto a Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Imagínense, dice, aunque los israelitas sean tan numerosos, ¿verdad?, como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Qué nos muestra eso? Que la promesa que Dios ha dado, ¿verdad?, no fue hecha para toda la nación y nunca ha tenido la intención de aplicarse a toda la nación. Por consiguiente, la gente que piensa que son salvos simplemente por ser israelí o por ser judío está completamente equivocado. Porque nosotros no somos salvos ni por gentilicio, ni por raza, ni por estatus social, ni por obras. Somos salvos por gracia, por nuestra fe depositada en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Solo fue por la misericordia de Dios, ¿verdad?, que somos salvos. Y si nos ponemos a ver, porque dice que si no nos hubiese dejado descendientes seríamos como Sodoma y Gomorra, que fue solamente por la misericordia de Dios que sobrevivieron. Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidas, sin siquiera un remanente muy pequeño para continuar. E incluso en medio del juicio, Dios demostró su misericordia a Judá, porque a pesar que enviaba juicio y permitía que otros territorios y que otros imperios los invadiesen, nunca permitió que los erradicaran por completo. Es más, cuando el Señor llevaba al pueblo sacado de Egipto y lo llevaba a la tierra prometida, estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Y qué sucedió? Que la gente estaba en desobediencia, estaban en idolatría, estaban en rebelión contra Dios, murmuraban contra Dios, murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Aarón, eran un desastre. ¿Qué hizo el Señor? En vez de acabarlos a todos, dijo, esta generación no va a entrar. Mató a una generación completa, pero los hijos de todas esas personas sí entraron a la tierra prometida. De la misma forma, Dios envió juicio contra Judá, pero dejaba un montón de sobrevivientes, un remanente. Y eso nos demuestra hoy en día, porque la figura del remanente también se aplica hoy en día en el tema de la iglesia. No todas las personas que van a la iglesia son salvos, y esa es la realidad. Yo como pastor, yo quisiera que el 100% de nuestra congregación fuese salva. Que todo el mundo se salvase y todo el mundo vaya a pasar su eternidad con el Señor. Pero, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Y el único que conoce el estado del corazón del hombre en la iglesia es Dios. Y tú puedes estar en Nuevo Inicio y en doctrina y en esto y en lo otro y en escuela ministerial y un montón de cosas, y estás más perdido que el hijo de Limber. No eres salvo porque tu corazón no está en el lugar correcto. No importa cuánto vayas a la iglesia, no importa en qué ministerio tú sirvas, no importa si eres líder, no importa nada. Lo único que importa es que estés viviendo de forma correcta ante los ojos de Dios. Porque tú puedes engañar a tu pastor, tú puedes engañar a tu líder, a tu mentor, a tus discípulos, a la gente que te rodea, pero a Dios no lo engaña nadie. Y yo quisiera, y mucha gente dice, esta iglesia es el remanente. No, nos damos cuenta que dentro de cada iglesia hay un remanente. Dentro de cada iglesia no todos van a ser salvos. Y no es que no vayan a ser salvos porque Dios no quiere que sean salvos. Vuelvo y repito, la voluntad del Padre es que todo el mundo le conozca y todo el mundo se arrepienta, sea salva. Pero lastimosamente hay gente que está en la iglesia y no están arrepentidos. Van para sentirse bien ellos,
pero no han dejado su vida de pecado y no han dejado de vivir como vivían antes, no han dado fruto de arrepentimiento, simplemente están haciendo el show. Y Dios constantemente nos jala las orejas y nos recuerda que a Él nadie lo engaña. Y Dios dice, sed santo como yo soy santo. Le servimos a un Dios santo, debemos ser santos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día y te damos gracias por esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos sigas guiando por el camino correcto, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que nos des revelación, que nos ayudes, Señor, a vivir para ti, Señor, como tú mereces que nosotros vivamos. Ayúdanos, Señor, que cada día sea un testimonio de tu fidelidad, de tu amor, de tu poder y de tu grandeza. Y, Señor, que estos días que quedan de esta semana te los entregamos, te los dedicamos sabiendo que estamos en victoria porque tú estás con nosotros, Señor, y tú vas con nosotros donde quiera que vayamos. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu